Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase, nuestra primera clase de el Evangelio de Juan. Es nuestra primera clase del 2023. Estamos muy contentos de poderles ver nuevamente, de que nos estén acompañando. Y espero que estén tan animados como estoy yo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, lo que el Señor nos está llevando, lo que el Espíritu Santo de Dios nos está alumbrando a cada uno de nosotros a través de una lectura o un estudio expositivo de lo que es la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Hemos entonces estamos en el capítulo 5. Y hoy vamos entonces a hablar a partir del capítulo 24, que es donde quedamos la última vez. Pero yo los quiero invitar a que hagamos una oración antes de que comencemos. Mi buen Dios, yo te doy muchas gracias en este día por permitirnos conectarnos, por permitirnos estar, Señor, reunidos, Señor, a través de esta clase de Zoom, Señor, con una hambre y una sed de querer aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas, Señor, poder absorber todo lo que tú nos enseñas, Señor. Que no me coloque tal vez a decir esto me aplica, esto no me aplica, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas y no vuelve a ti vacía. Cámbianos, transfórmanos, múdanos. Permítenos, Señor Dios, poder estar contigo en este tiempo y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender todo lo que la palabra de Dios nos quiere hoy hablar. Usa mi vida, Señor, y permítenos, Señor, que sea tu voz la que escuchemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hemos entonces estado estudiando el Evangelio de Juan aproximadamente desde el mes de agosto y hemos avanzado hasta el capítulo 5 porque lo hemos hecho muy detenidamente y lo hemos hecho muy meticulosamente tratando de extraer todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos leído entonces, vamos a hacer como un corte al capítulo 4, como para hacer un resumen de lo que estuvimos nosotros hablando. Y en el capítulo 4, entonces, nosotros estábamos hablando que estábamos cerrando un bloque principal de lo que es el Evangelio de Juan. Y en esto entonces tuvimos lo que fue el prólogo, que tenía que ver desde el versículo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 1, y luego un bloque grande que va desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, que ya lo hemos terminado. Ya estamos en el capítulo 5, donde básicamente nosotros estábamos encontrando entonces, en esto que estábamos estudiando, encontramos el desarrollo inicial de lo que fue el ministerio público del Señor y cómo el Señor se daba a conocer en las regiones tanto de Judea como de Samaria, como de Galilea y el territorio principal del antiguo reino de Israel. Y nosotros entonces tenemos que entender que al iniciar este nuevo bloque que ya hemos comenzado, pero que estamos recapitulando en el capítulo 5, nosotros tenemos que pararnos en que la fama de Jesús ya es una fama que es inmensa. Ya Jesús es popular en toda esta región que hemos hablado de Judea, Samaria, Galilea y todo lo que concierne al antiguo reino de Israel. Porque ya lo vimos en el capítulo 4, en el versículo 1, tengan sus Biblias ahí porque es muy importante que usted vaya ahí a la par en la palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 4, vimos que él mismo se dirige a los religiosos y empezaba a escucharse ya la fama de Jesús. Versículo 1 del capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aquí nos está enseñando de que ya entonces el nombre de Jesús era tan famoso que ya todos los fariseos de la época escuchaban acerca de que también había un ministerio muy creciente como el de Juan el Bautista, que lo estaba opacando, que lo estaba entonces llevando
a menguar el de Juan el Bautista. Esto, entonces, si nosotros lo vemos en los otros evangelios, si usted se va a Lucas 5, 5:1, si se va a Lucas 5:15, si usted se va a Lucas 12:1, nosotros vamos a encontrar allí de que dice que al Señor el gentío lo agolpaba. Veamos, por ejemplo, capítulo 5 de Lucas, el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que viene siendo el mar de la Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Sí, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 15, dice, pero su fama se extendía más y más, dice ahí. Y si usted va a capítulo 12, en el versículo 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban para escuchar a Jesús. Entonces, en el capítulo que estamos ya estudiando, que es el capítulo 5, la fama de Jesús ya es muy, pero muy grande. Y durante estos 4 capítulos que usted y yo hemos estado estudiando, hemos estado hablando en estos versículos, se ha enfatizado el evangelio, en estos capítulos, el evangelio de Juan ha enfatizado de forma directa que Jesús es Dios. Eso es lo que Juan nos ha dejado muy claro hasta hoy. Yo los invito que ustedes, si no han escuchado las primeras clases o las primeras charlas que tuvimos acerca de este evangelio, usted se vaya a nuestro YouTube de la iglesia, Living Stones Christian Church, y aquí está una lista de reproducción que se llama el Evangelio de Juan, y allí están varios audios desde el prólogo, que es Juan 1:1, hasta lo que hemos visto en nuestra última clase, que fue el Juan 5, que terminamos en el versículo 24 más o menos. Entonces, también Juan nos ha dejado claro o ha enfatizado que Jesús, ¿cierto? Ha tenido sus atributos divinos y nos ha mostrado que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente. Nos ha dejado entonces todo lo que es un Jesús que es igual a Dios. Entonces, en este día, yo quiero que usted y yo recordemos que ya brincando al capítulo 5, lo que usted y yo vimos en el capítulo 5, perdón, lo que usted y yo ya vimos en el capítulo 5 es, si usted se va a su Biblia, nosotros empezamos este capítulo 5 hablando del paralítico de Betesda, ¿cierto? Y luego decíamos, y esto aquí hay en torno a esta señal que Juan el apóstol trae en este capítulo con respecto al paralítico de Betesda, es que Jesús está haciendo esta señal o este milagro un sábado, que es un Shabbat, que es un día muy especial para ellos, donde se habían creado unas reglas muy fuertes y en vez de ellos alegrarse con la sanación de este paralítico, ellos más bien empiezan a preguntar quién se atrevió a trabajar en el día de reposo. Y Jesús entonces los enfrenta. En los otros capítulos que hemos visto que Jesús no quiere confrontar, entonces, él no quiere confrontar a los religiosos. Él más bien huye, él más bien sale de Jerusalén, él más bien se va. Pero ahora, lo que vamos a ver a partir de este momento es una confrontación constante de Jesús con las autoridades religiosas de la época. Y cuando ellos entonces lo confrontan, en vez de Jesús retractarse, él se defiende y se ratifica a punta de verdad y empieza a decirles a ellos una declaración de sí mismo. Y es la que hemos visto en las 2 últimas clases que tuvimos. Hoy vamos a hablar entonces de muerte a vida. Hoy vamos a centrarnos en eso. Entonces, Jesús ha hecho la declaración más impactante que un hombre ha hecho sobre la faz de la tierra. ¿Y es cuál declaración? Jesús dijo que él era Dios. Y esto literalmente ha dejado a los fariseos y a los religiosos de la época, los ha dejado asustados. Eso fue un bombazo recibir esto de este hombre que creyeron que se iba a amedrentar y en vez de amedrentarse, él se ha fortalecido y apunta de verdad porque él es Dios, empieza a confrontarlos.
Él ha realizado entonces él está parado frente a sus más enconados enemigos que estaban dispuestos a matarlo por haber quebrantado las reglas en torno al día de reposo. Les dije al principio. Pero una vez más, en vez de él calmar la situación o esconderse, Jesús expone la verdad de quien él es, lo cual deja a todos los hombres que escucharon esta verdad y que hoy nosotros leemos y aquí hoy nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz la palabra de Dios. Él, al decir esta verdad, al revelarse quién es él, deja a todo hombre con dos posibilidades ante semejante declaración. Una es postrarse a sus pies, adorarlo y depositar la existencia entera en su ser al escuchar la declaración de que él es Dios. O odiarlo, rechazarlo por hereje o por mentiroso. Dijimos en las últimas clases finalizando, ya nos dimos cuenta, estos religiosos, cuál fue la decisión que ellos tomaron. Odiarlo, rechazarlo por hereje, por mentiroso y llevarlo a la muerte. Sí, esas son entonces las únicas dos opciones que todo hombre tiene al encontrarse con Jesús, al entender quién es Jesús. No hay una tercera opción. Yo quiero que nosotros entendamos eso. Yo ya le explicaba en otras clases, pero se tiene que ratificar. No hay una opción intermedia de este tipo. Nosotros o nos postramos delante del Señor, lo adoramos, depositamos nuestra existencia delante de Él, o lo odiamos, lo rechazamos por hereje o lo tiramos por mentiroso. Nosotros no podemos creer que hay una tercera opción donde yo puedo decir, yo acepto que ha sido de pronto Jesús el más grande maestro de moral que ha existido sobre la faz de la tierra, pero no acepto que sea Dios. Eso no es una opción. Esta opción es algo absurdo, que no hay una cabida delante de Dios, ¿cierto? Porque él mismo declaró su deidad, como hemos venido estudiando desde la última clase que nosotros tuvimos. Ahora, en torno a su declaración, Jesús ha señalado que él no es un Dios paralelo. Recordemos que a esta declaración Jesús mata inmediatamente ese pensamiento de creer que había un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo monoteísta, de un solo Dios. Entonces, Jesús ha señalado que él no es un Dios paralelo al Dios revelado en las Escrituras, sino que está unido a él, es esencia de él, es en acción de él. En otras palabras, Jesús, sus acciones son las acciones del Dios mismo. Y lo vimos, lo recordamos cuando leíamos el versículo 21 y 22 de este capítulo. Como muestra entonces de estas verdades está, y dice, con respecto a esto de que las acciones que Jesús hace son las acciones del mismo Dios. Vamos a verlo, versículo 21. Dice que el Padre ha entregado la potestad de dar vida ¿a quién? Al Hijo. Y dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y otra muestra de esta verdad de que las acciones que Jesús está haciendo son las acciones de Dios mismo. No es que sea un Dios paralelo, sino que dice también en el versículo 22 que también le dio el poder de juzgar a todos los hombres. Dice versículo 22, capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y esto entonces nos lleva a comprender que estas son acciones de Dios, obras exclusivas de Dios, pero que el Padre le ha dado al Hijo. Y el Señor entonces finaliza esta primera parte de su declaración afirmando en el versículo 24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿O cómo finaliza este versículo 24? Porque aquí es donde nos vamos a pegar a lo que hoy vamos a estudiar. Aquí dice de muerte a vida y habla
de libre de condenación. En este día nos vamos entonces a centrar y veremos la realidad en torno a Cristo de estas dos verdades que encontramos en este versículo 24 al finalizar. ¿Por qué? Porque las dos, pasar de muerte a vida y pasar de un estado de condenación a un estado de aprobación, o sea, de justificación o de justificado, depende de nuestra vinculación personal, sí, personal con la verdad de quién es Cristo. Esto nos tiene que a nosotros quedar muy claro en el corazón. Por eso yo los invito a que abra su Biblia en el capítulo 5 y me acompañen a leer los versículos del 25 al 29. Vamos a leer Juan 5 del 25 al 29. Y dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ojo con esto, porque en estos 5 versículos que vamos a estudiar en esta clase y en la siguiente clase, porque no, para no irnos muy extenso, ¿cierto? En estos 5 versículos está el desarrollo en torno a la condenación o la salvación de todo ser humano. Aquí lo está expresando el Señor en su declaración. Vamos a analizarla. Versículo 25. Vamos a estudiarla. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Arranquemos nuevamente con este de cierto os digo. Nuevamente lo estamos escuchando, lo vimos en el versículo anterior. Dice, aquí en este de cierto os digo, Jesús inicia esta sección de su declaración con una frase que es característica de él, porque muchas veces se la repite. Y él cuando la está repitiendo es una declaración que exige darle toda veracidad, que es una declaración que exige estar atentos a lo que viene después de cierto os digo, porque es algo importante. Mejor dicho, es atención con lo que voy a decir. Atención, esto es lo que voy a decir. No lo conoceréis, no lo podrían ustedes conocer de otra manera. Mejor dicho, ojo con la primicia, atención lo que les voy a decir. ¿Y qué nos va a decir Jesús hoy en este día también a nosotros? Viene la hora. Escuche usted que está aquí conectado. Jesús nos dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Acá vamos a ver 2 puntos. Lo primero que tenemos que resaltar es el contraste entre 2 palabras con el cual arranca este versículo. Dice, viene la hora y ahora es. Dice este versículo, viene la hora y ahora es. ¿Qué nos hace entonces estas dos frases? Nos llevan entonces a que cuando analizamos viene la hora, nos hace mirar hacia el futuro. Viene la hora, o sea, vamos a mirar hacia el futuro, hacia adelante. Y cuando vemos la y ahora es, nos hace mirar al presente, nos hace mirar al ya. Así que entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto que el Señor nos está diciendo, de cierto os digo, nos está diciendo el aspecto que el Señor va a revelar aquí, se da desde su venida en adelante. En otras palabras, es un suceso que inicia con su presencia y que prosigue hasta que Él nuevamente vuelva. Esto entonces es lo primero que tenemos que rescatar cuando empezamos a leer esto, que cuando viene la hora nos lleva al futuro, pero ahora es como adelante, pero desde ya. Lo segundo es entender de que los muertos
aquí es entender de qué muertos y de qué vida está hablando entonces el Señor. ¿De qué muertos y de qué vida está hablando el Señor en este versículo que nosotros estamos leyendo? Rápidamente nosotros, cuando hablamos de estos muertos, usted dirá, pues bueno, los muertos que nosotros conocemos normalmente, ¿sí? Pero rápidamente, si usted se ha tomado la tarea de leer todo este capítulo que acabamos de leer, ¿sí? En el versículo 28, ¿sí? Del que hicimos, rápidamente descartamos que cuando aquí nos está hablando en este versículo que estamos estudiando, este versículo 25, aquí tenemos que descartar de inmediato que está hablando de la muerte física, porque de este tipo de muertos, de los muertos físicos, empieza a hablar, sí, pero a partir del versículo 28. Y dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Esos también van a oír su voz. Ese tipo de muertos, ese muerto físico. Entonces, en el versículo 25 nos está hablando de otro tipo de muertos, no de eso, porque lo que es aquí en el versículo 28 dice, porque vendrá hora, señala algo que vendrá ¿dónde? Hacia adelante. Y que todos los que están en los sepulcros, nos habla de las personas muertas físicamente. Pero aquí, en el versículo 25, él nos está diciendo, de cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán, ¿cierto? La voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, preguntemos, entonces, si no son los muertos físicos, ¿de qué muertos está hablando entonces el Señor? ¿De qué está hablando el Señor? Sí, de pronto si usted ya ha estudiado un poco este evangelio, pues usted va a entender un poco de qué es, pero a veces nos da dificultad entender de qué tipo de muertos está. De los que está hablando es de los muertos espirituales. La palabra muerte es una palabra que la verdad es ofensiva, que a usted le diga muerto, ¿sí? Usted es un muerto. Y el hombre rechaza la idea de la muerte. Nosotros rechazamos la idea de estar muertos. Ahora, cuando la Escritura enseña que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, la ofensa se acrecienta. Nosotros tenemos que entender que usted y yo nacemos muertos espiritualmente. Pero el Señor Jesús nunca trató de suavizar esta verdad. Mire, si usted se va a Mateo 8, porque la idea es ver en toda la palabra de Dios lo que el Señor nos está enseñando. Si nos vamos a Mateo 8, versículo 21 y 22, Mateo 8, 21 y 22, dice, otro de sus discípulos les dijo, Señor, dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oiga, qué cosa tan dura. Cuando yo leía esto anteriormente, yo decía, pero el Señor si no tiene corazón, ¿cómo no deja que él por lo menos vaya muerto, vaya en tierra a su papá que está muertico? ¿Sí? Estas son palabras que ofenden, pero vamos a analizar lo que el Señor está hablando en Mateo. Le está diciendo a este hombre que es su discípulo, dice acá, los muertos son los que no siguen a Jesús. Esos son los que no siguen, los muertos espirituales. Los muertos espirituales son los que no siguen a Jesús. Los que no siguen a Jesús por más que sea tu ser muy amado. Tenemos que entender eso. Aquellos, los que no siguen a Jesús, por más especial que sean para mí, ¿cierto? Sea mi hijo, sea mi hija, sea mi esposo, mi esposa o mi esposo en el caso que sea mi padre, sea mi madre, la abuela, el abuelo, la tía, la tío, el primo, lo que sea. Si esas personas no caminan con Jesús, son muertos. Delante de Dios son muertos. Nadie por mi fe se va a salvar, ni mis hijos se van a salvar por mi fe. Mis hijos tendrán que tener un encuentro con Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿muertos en qué sentido? Estar desligado de la razón de su existencia, la cual es Dios. Cuando nosotros no estamos con Dios, cuando nosotros no estamos delante de Dios, cuando nosotros no seguimos, a Jesús, ¿cierto? Y nosotros estamos desligados de la razón de nuestra existencia. Pueden llevar entonces una vida terrenal aceptable, pueden formar un hogar bonito,
pueden tener unos negocios prósperos, puede tener buenas amistades, una vida social estable, pero si están desligados de Dios, están muertos. Por más obras que hagan, que ayuden a los pobres, que visiten a los enfermos, que hagan mucho, si esa persona no está ligada, no está con Jesús, no sigue a Jesús, está muerta. Porque la razón de su existencia entonces son las cosas que estoy diciendo, lo terrenal, ¿cierto? Sus negocios, su familia, su sociedad y no Dios. ¿Sí? Y no Dios. Por eso el que está vivo espiritualmente ya no sigue sus propios intereses, sino que sigue los objetivos de Dios, aquel que está vivo espiritual. Volvamos entonces al versículo. Deja, de Mateo, de lo que está hablando ahorita, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme, le está diciendo Jesús. Es la clase de muertos que el Señor decretó. Este muerto que está hablando acá es la clase de muerto que el Señor decretó, dado a la desobediencia del hombre allí en el paraíso. Si usted y yo nos vamos a Génesis 2, del 16 al 17, dice la palabra de Dios, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás, dice el Señor. ¿Y qué pasó? Comieron. Y como Adán comió y está muerto, todos sus hijos de ahí para acá son hijos de desobediencia, hijos que nacen muertos delante de Dios. Por eso entonces el hombre, este hombre que en el Edén quiso ser como Dios, quiso decidir en sí mismo por su propia voluntad lo que es bueno y lo que es malo según su perspectiva, e independiente de Dios, murió. Quedó muerto instantáneamente, murió desde ese instante que se distanció de Dios, porque eso fue lo que pasó allí en el Edén. Se distanciaron de Dios. Sí, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Así que toda la humanidad en torno a Dios está muerta. Toda la humanidad en torno a Dios está muerta. Toda la humanidad nace con ese mismo propósito desde aquel momento, desde que se dañó el diseño original, ser el centro de nuestra propia existencia. Y eso sucede hasta hoy. Mire la vida de un pequeño, mire la vida de un bebé, donde usted aún ni siquiera le ha enseñado ni bueno ni malo y usted ya le ve su naturaleza. Y por eso cualquier cosa que el hombre hace, aún las que pensamos que son las más nobles, ofenden a Dios. Aún las más nobles ofenden a Dios, porque Dios tiene un estándar de justicia que nosotros no lo podemos alcanzar. Dice la palabra de Dios en Isaías 64, 6, 7, dice que esas obras son trapos de inmundicia delante del Señor, porque lo hacemos ¿qué? Para sí y no para Dios. Isaías 64, del 6 al 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. ¿Por qué? Porque caímos. Que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre natural vive pensando en sí y no en Dios. Eso lo tenemos que entender. Y nosotros muchas veces, cuando no tenemos a Cristo, cuando las personas que no tienen a Cristo tienen que entender que ese es su caminar. Si usted aún se va al Salmo 14, el 2 y el 3, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y qué tristeza lo que dice. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno. Si usted no está con Jesús, si usted no está con usted, en usted no hay no hay algo, ¿cierto? Que lo lleve a hacer algo bueno que agrade verdaderamente a Dios. Sí, agrade a los estándares del mundo, sí, pero no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿sabe qué es más ofensivo de las palabras de Jesús a este discípulo del cual estamos hablando en Mateo? Que Jesús le dice que su mismo padre estaba en esa condición, que estaba muerto.
y que hoy nos está diciendo a nosotros. Si tu familia no sigue a Jesús, si tu familia no está con Jesús, está muerta espiritualmente. Y claro que esto es ofensivo, pero esa es la manera correcta de ver las personas, o con vida, si siguen a Jesús, o muertas, si no siguen a Jesús. De eso es lo que habla entonces el Señor cuando dice en el versículo, nuevamente volvamos, Juan 5:25, cuando dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, dice, vivirán. Ahora, claramente, oír la voz del Hijo de Dios no es solo percibirla. Eso nos tiene que quedar claro. Oír la voz del Hijo de Dios no es solo percibirla. ¿Saben por qué? Porque los judíos que estaban allí estaban escuchando a Jesús. Estaban oyendo lo que Jesús estaba diciendo, la declaración que Jesús estaba diciendo, pero no querían oír. Sus oídos estaban tapados. ¿Qué querían ellos? Ellos querían matarlo por lo que estaba diciendo, por lo que él estaba confesando. Claramente entonces, el oír es rendirse a la verdad de su deidad, es rendirse a su señorío, es dejar que el Señor sea, que Jesús sea nuestro Señor, que Él tome poder sobre nuestras vidas, empezar a vivir para Él y dejar de vivir para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿cómo entonces sale una pregunta? ¿Cómo puede saber alguien que está vivo o muerto espiritual? ¿Cómo puede usted saber si está vivo o muerto espiritual? Si usted y yo nos vamos a 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Lo dice la palabra de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo siempre, oiga, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha vivido con muchos muertos llenando sus bancas. Ay, no se sorprendan, es verdad. No se sorprendan. La iglesia, aún gente que está en la iglesia, muchas veces son muertos que están calentando la silla, que están calentando la banca. No han querido escuchar. Se han engañado a sí mismos creyendo que Jesús es el Señor de sus vidas, pero no lo es. Siguen siendo ellos, siguen viviendo para sus deleites, siguen viviendo en sus mismos pecados, no se dejan rearguir por la palabra de Dios. Ahora, en torno a la muerte espiritual, estas son palabras muy confrontantes, porque describe cómo vive un muerto espiritual. Pablo en la carta de los Efesios nos va a hablar a nosotros cómo en las iglesias, ¿cierto? Están llenas muchas veces las bancas de personas muertas. Si usted me acompaña a Efesios 2, versículo 1 y 3, vamos a ver lo que Pablo está diciendo allí en la carta de los Efesios. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo me dio vida a mí, porque yo estaba muerto en mis delitos y en pecados, porque nos dio vida. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Lo primero que vemos es que el apóstol encierra a todos en ese estado en algún tiempo pasado, aquí en esta carta. Sí. Sigamos leyendo, o vamos a leer, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, atención a esta característica. Atención a lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, porque son una muestra del sentir y del vivir del muerto. Dice que ¿qué hace el muerto espiritual? Sigue las corrientes de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Un muerto espiritual vive igual a los demás muertos espirituales. O sea, nunca ha recibido vida.
Siguen entonces la corriente de este mundo. Viven metidos en el mismo río, siendo llevados por los mismos propósitos, metas, objetivos y deseos de un muerto. Eso es la característica de un muerto espiritual. Así que si tú ves que estas características están en ti, debes saber que usted está muerto. Así haya pasado años sentado en una silla en una iglesia. Porque el hecho de que usted vaya a la iglesia no quiere decir que usted haya recibido vida. Y ojo, esto le puede doler a más de uno lo que estoy diciendo. Pero es la verdad. Y como dice por ahí el dicho, había que decirse y se dijo. Nosotros tenemos que entender que en nuestras iglesias muchas veces hay personas, ¿cierto?, que solamente van y calientan silla. Vamos al versículo. Versículo 25 de Juan 5. De cierto, pero el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo aquí en esto a uno como que le resuena algo? Bueno, un muerto, y dice que si los muertos dicen que oirán la palabra de Dios, el llamado, la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo puede un muerto oír? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puede un muerto oír? ¿Cómo puede un muerto oír? ¿Un muerto puede oír? No, no puede oír. No puede oír. Un muerto nada puede hacer por sí mismo. Necesita que le den vida para poder oír. Juan ya nos ha enseñado que Jesús le ha dicho en Juan 3 a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga pues, si usted no nace de nuevo, no puede oír. Si a usted no le dan vida, usted no puede oír la voz, y si a usted no nace de nuevo, si a usted no le dan vida, usted no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver si usted no nace primero. Y aquí la importancia del nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera percibir el reino de Dios. Así que debe recibir vida para oír su voz y debe recibir vida para percibir el reino que el Señor vino a anunciar. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, oiga, a los que quiere le da vida. Son sus ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor. Son sus ovejas quienes reciben vida y pueden seguir la voz de su pastor. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de oveja, nos tenemos que ir al capítulo 10, cuando hablamos de las ovejas. Juan 10, 27. Juan 10, 27 y 28. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Oiga, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién? Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Así que entonces, si nosotros leemos lo que dice acá Juan 10, los que no son sus ovejas no pueden escuchar su voz. No pueden entender porque están muertos. Él le da vida solamente a sus ovejas. Y solamente la oveja escucha la voz de su pastor. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuelvo y lo leo. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Una oveja solo escucha la voz de su pastor. ¿Y por qué no pueden escuchar? Porque un muerto nada puedes hacer. El pecador perdido es tan inerte e indefenso como un cadáver. Un cadáver no escucha, no ve, no se mueve. ¿Les has gritado, usted alguna vez, usted le ha gritado a un cadáver? Por más fuerte que usted le grite, no se va a mover, no lo va a escuchar, ¿cierto? No puede. Hay que darle ¿qué? Vida.
y en nosotros no está el dar vida. Pero dice el versículo 21 que la vida viene sola, y ya lo vimos en los versículos anteriores, que la potestad de dar vida solamente era de Dios. Y dice que Dios le dio esa potestad ¿a quién? Al Hijo, de dar vida. Entonces es el porqué de que muchas personas siguen viviendo en sus maldades. Esto es en sus propios intereses. Así escuchen una y otra vez sermones en las iglesias o escuchen esto que hoy se está predicando, por más que se escuche, ¿cierto? No escuchan. Por más que ellos quieren, no escuchan. No tienen la capacidad de aplicarlo a sus vidas porque están muertos. Están muertos espiritualmente. Así que el único que tiene capacidad de dar vida a un muerto es Cristo Jesús. Y acá estamos hablando en el día de hoy de los muertos espiritualmente. Y que solamente sus ovejas son las que reciben vida. Y es a través de la palabra de Dios que reciben vida. Ahora entonces, a partir de este momento, Jesús va a entrar a explicar por qué tiene la capacidad de dar vida a él. Él va a empezar, a partir de este versículo, ¿cierto? Jesús va a empezar a explicar por qué él tiene la capacidad de dar vida. Y esto es lo que yo quiero invitarlos a que usted y yo lo desarrollemos en nuestra próxima semana, para que lo dejemos hasta el día de hoy, ¿sí? Y quedemos en que la próxima semana que empezamos ayuno, vamos a tener 4 días de estudio de Juan. Entonces vamos a tener lunes, martes, miércoles y jueves de estudio de Juan. La idea es acabar el capítulo, ya este capítulo, y vamos a arrancar con el capítulo 6 nosotros del versículo del Evangelio de Juan. Vamos a hablar de la alimentación de los 5,000, vamos a hablar de cómo Jesús anda sobre el mar, y la gente busca a Jesús y que Jesús es el pan de vida. Entonces, vamos a orar, y si hay preguntas, inquietudes, las vamos a tomar entonces después de la oración. Señor Dios, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das de estudiar tu palabra, de entender esa importancia de que nosotros como ovejas podemos recibir vida de Cristo Jesús. Y que lo más importante para poder escuchar su voz es recibir vida. Gracias, Señor Dios, porque tú eres el único que tienes la aseidad de vivir por sí mismo, porque la vida vive, porque tú tienes la vida y tú no necesitas de ninguno de nosotros para vivir. Nosotros sí necesitamos de ti para vivir. Gracias por Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo a darnos vida. Y que una vez recibiendo vida, pudiéramos entonces responder a ese llamado que tú nos estás dando. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí conectados. Y yo te pido que tú nos permitas a que cada día crezcamos más, que no nos quedemos solamente con lo que aquí hemos visto, sino que durante esta semana sigamos estudiando, meditando acerca de esta porción y aún preparándonos para lo que tú nos hablarás en la próxima sesión. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.